Bueno, comenzamos con el tema de la producción. Ayer estuve hablando con algunos empresarios. En realidad vengo hablando con diferentes actores del ámbito en diferentes ocasiones. Hay algunos que todavía siguen esperanzados con el gobierno de Milei y hasta creo que lo votaron y no tienen problema en reconocerlo. Pero de a poco la situación real a veces se impone a el deber ser, ¿no? Lo que uno quiere del país, ¿no? De determinado gobierno. Ayer hablaba en el festejo del 82 aniversario de la Asociación de Comercio e Industria de Villa González Galvez con algunos empresarios y la verdad que están muy preocupados por lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque está todo parado, evidentemente, y varios directamente pensaban de que la producción no podía activar o no podría activar en el corto plazo. Bueno, la pregunta que surge de esto es la siguiente. ¿Tiene un plan productivo el gobierno de Milei o no tiene un plan productivo? Vamos a preguntárselo a Cristian Desideri, ingeniero industrial y también titular del Foro de Reflexión. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Mis saludos a vos, a tus oyentes, al equipo y felicitaciones por los 14 años de periodismo del programa, ¿no? Gracias, gracias. Sí, 14 años a través de diferentes formatos, pero seguimos existiendo, que es importante. ¿Tiene un Muy plan, bien, ¿no? ¿tiene un Muy plan bien. productivo Milei o no tiene un plan productivo? Bueno, desde que asumió el presidente Milei el 10 de diciembre del 2023, nosotros a los pocos días comenzábamos a hacer los primeros sondeos productivos. Obviamente, las primeras semanas todavía era muy tenue con respecto a poder avisorar una definición al respecto, pero estaba claro de que no iban a ese rumbo, es decir, no hay un plan productivo y a su vez, básicamente, creo que la última vez que hablamos, que fue en el mes de abril, si mal no recuerdo, yo ya exponía claramente el grado de disminución de actividad que ya se generalizaba en todas las actividades productivas, digo, en las empresas de la región. Esto va desde metalmecánica a plástico y desde de agroalimento a servicios industriales y de montaje, Ujú. salvo algunas empresas con algunos nichos específicos, como puede ser proveedor de algo de la cadena de valor de vaca muerta o de la minería. Sabíamos claramente que las industrias iban a empezar a sentir y que ya a finales del mes de mayo o principio de junio, lo decíamos a mitad de abril, digo, para poner una referencia, iban a empezar las suspensiones y claramente definiciones para el próximo semestre con respecto a la toma de decisiones de las empresas, porque los primeros 3 meses, bueno, se dio vacaciones, se ajustaron de alguna manera algunas cuestiones de la producción y de la inercia que se venía del año anterior, se refinieron limpieza, equipos, mantenimiento, etcétera, etcétera, pero eso no iba a durar todo el año. Por lo tanto, estamos ahora en esa situación y vuelvo a la respuesta de tu pregunta. No hay ningún plan productivo No hay y creo que ahora sí las empresas empiezan a visualizar esto que vos recién mencionabas anteriormente, ¿no? De que ya los empresarios empiezan a estar preocupados, más allá de que algunos los haya votado a Milei o que tenga una expresión de esperanza de fe de que esto mágicamente se pueda revertir, ¿no? Me decía un empresario que pudo hablar con Sturzenegger, alguien que va a pasar a formar parte del gabinete en los próximos días, según trascendió, que, bueno, ellos no, por lo que pudo hablar con Sturzenegger en una reunión con otros empresarios, ellos no hablan de producción como algo aparte, digamos, ¿no? Como un compartimento estanco, si uno quiere. Ellos hablan de que hay que sacarle el pie de la cabeza a las empresas, incluso bajar impuestos, que es la famosa carga impositiva, desde ya una reforma laboral, pero sacarle el pie de la cabeza a las empresas para que en libertad puedan progresar, puedan avanzar e incluso las que dependen del mercado interno poder exportar. Y acá viene el otro, ¿por qué no pensar en la producción en sí misma, no? Bueno, Sturzenegger y otros más del gobierno, según me decía este empresario, lo relacionan a lo prebendario, a lo que hay que dejar atrás, a esa metodología o esa forma de existir del empresariado argentino hasta este momento, hasta diciembre del 2023, que se basaba en la prebenda, ¿no? En licitaciones amañadas, en amiguismo con el Estado para conseguir obra pública o algún recurso, algún crédito, etcétera. Bueno, el marco teórico, a mi manera de ver, por supuesto es una opinión personal, profesional, es equivocada, porque básicamente la economía tiene cuatro motores. No queramos inventar la pólvora
que eso ya está inventado de hace muchos siglos. Los 4 motores, primero la inversión, que es lo que apuesta el gobierno con respecto a esto de la ley del RIGI, ¿no? Del régimen de incentivos de grandes inversiones. Claro. Bueno, los datos provisorios de posibles inversiones para los próximos 2 años orillan alrededor de los 6.000 millones de dólares. Eso, desde el punto de vista macro, es muy, muy poco. Eso no te va a activar ni dinamizar la economía, y mucho menos el empleo. El segundo motor son las exportaciones. Cuando el gobierno festeja de que estamos teniendo superávit comercial, se debe básicamente a que se pegó un freno enorme a las importaciones como consecuencia de la recesión, y por el otro lado porque nos faltan dólares para pagar importaciones que ya se debía del año anterior. El tercero es el consumo. El consumo, básicamente, con un poder adquisitivo deteriorado como se vino produciendo desde el 10 de diciembre del año pasado hasta la actualidad, con un 118% de evaluación, eso no va a levantar si no se le pone dinero, como se dice en el argot cotidiano, a la gente en el bolsillo, dinero al bolsillo. Y por último, al Estado. Está claro de que la obra pública dinamiza, digamos, y eso básicamente se ha frenado en un 86,4%, y se ve en todo el país el parate, no solamente de la actividad, sino lo que eso implica desde el punto de vista de la contracción del empleo. Por lo tanto, a la respuesta del señor Sturzenegger, si los 4 motores de la economía, él cree que hay nuevos motores y que la Argentina vos la podés resetear de la noche a la mañana, no hay experiencia ni real, ni lógica, ni empírica que se haya desarrollado en un país sin un consenso, sin un programa y sin una transición a varios años. Esto del golpe a la mañana no se puede realizar, no se puede plantear, y sabemos que va a tener un costo social que ya lo empezamos a visualizar, todavía muy tenuemente, pero seguramente en una próxima llamada, en los próximos 2 o 3 meses, estaremos seguramente en otra instancia, porque no es solamente una valoración personal, estoy diciendo los datos duros de la economía, del estimador mensual industrial, lo que se llama el EMI, en la cual no hay ningún tipo de posibilidad que esto pueda revertirse frente a esta política económica que está instrumentando el gobierno de Milei. Vos has recorrido varios países, hablás con empresarios y políticos de diferentes países. Desde la teoría, no te digo que me digas si estás de acuerdo o no con la reforma laboral, eso es secundario. Pero desde la teoría, ¿cuál es el momento para hacer una reforma laboral? ¿Es en un momento de crisis, digamos, como el que estamos viviendo, de parate, o es en un momento de ascenso o de cierta bonanza de la economía? Te lo pregunto porque bueno, la mayoría coincide en que hay que hacer una reforma laboral del empresariado, salvo a PYME, algunas organizaciones más relacionadas al kirchnerismo, digamos, en lo político, pero la mayoría coincide en que hay que hacer una reforma laboral. Incluso algunos, hablaba con Eduardo Maradona, aquí empresario local, que forma parte del PEP, el Comité de Empresarios y Emprendedores, entiendo que es cercano al presidente de la Nación, Javier Milei, pero él me decía que se queda corta esta reforma laboral, la que va a salir de la ley base, y debe ser más profunda, porque si no, no va a terminar generando empleo. ¿Cuándo es el momento propicio, si uno quisiera hacer una reforma laboral, para hacerla? ¿En momentos de crisis o momentos de bonanza económica? Sin duda alguna que en momentos de expansión económica, con el consenso de todos los actores y básicamente sobre cómo vos vas a redefinir la estructura productiva, porque generar una reforma laboral en la cual coincidimos de que hay que hacer reformas. Ahora, no se trata de tirar todo por la ventana porque hay derechos adquiridos por una parte, y por el otro lado porque hay que replantear en cada sector de acuerdo a la variabilidad que esos tienen. Por ejemplo, en el caso de la Boca, lo que es el seguro, en la cual los mismos aportantes, los mismos empleados, van aportando en su propio seguro de desempleo. Esa es una experiencia en la cual quizás hay que profundizarla y matizarla en otros sectores, pero de vuelta, ¿sobre qué sector productivo? Porque acá hay que plantear en el centro la producción de la economía en este aspecto. La Argentina hace 40 años que sigue prácticamente vendiendo lo mismo en el exterior, que son los dólares reales que la Argentina recibe. Entonces, sobre esa estructura y sabiendo que el 85% de nuestra economía va hacia el mercado interno, hay que replantear con todos los agentes económicos y sociales una reforma. Ahora, no puede ser planteada una reforma de la noche a la mañana, sin consenso, y peor aún, que va a deslegitimar el proceso del empleado. Entonces, sobre eso creo que ni de lejos se ha planteado en esos términos. Seguramente esto va a tener un enfoque de cuestionamiento, ya sea o en la justicia o vía la Corte Suprema,
pero necesariamente cuando en los años 90, y vuelvo haciendo un poco de historia para los más jóvenes, se planteó en estos mismos términos, quien aquel entonces era el ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, decía las mismas cosas que se suele escuchar en estos momentos, digo, ¿no? A hacer un poquito de memoria y haciendo un poquito de historia, porque el argumento era básicamente que desbloqueando todos los derechos de los trabajadores se iba a hacer, por arte de magia, una generación exponencial de trabajo. Y llegamos al desempleo de los 2 dígitos y lo que eso produjo en su momento culmine en el 2001, ¿no? Así que me parece que ese replanteo es muy liviano con respecto a las reformas laborales, que es necesario reformularlo, pero con todos los actores en la mesa para la negociación de manera consensuada, transparente y pensando qué perfil productivo vamos a plantear para los próximos años. Porque lo que el RIGI está planteando concretamente, más allá de que lo han disminuido mucho en las negociaciones en el Senado y ahora vuelve de nuevo a diputado, es básicamente volver de nuevo a una economía primarizada. Y esa economía primarizada es para 15 millones, en el mejor de los casos, de ciudadanos y el resto nos excluye. Así que, digamos, como uno piensa que la economía tiene que ser con la gente adentro, hay que rediscutir ese RIGI claramente, no solamente porque no le va a convenir al país, porque no van a venir las inversiones, y a su vez, esto que el gobierno dice que con las condiciones solamente van a venir. Yo quiero recordar en números duros, el año pasado América Latina completa recibió 40.000 millones de dólares de inversión, en la cual más del 60% está en 2 países, México y Brasil. Por lo tanto, digo, al resto de América Latina ha sido muy poco lo que ha venido. Con RIGI, sin RIGI, el problema no es el RIGI, el problema es tener un plan productivo sustentable en el marco de un plan estratégico que pueda ser sustentable para generar empleo, para que pueda pagar impuestos, que el RIGI, dicho sea de paso, no va a pagar impuestos, y a su vez que sea un factor multiplicador de actividades productivas. ¿Coincidís con esta definición que dio de Mendiguren, José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de la producción de la Argentina y también ex titular de la UIA, días pasados estuvo en Rosario, dijo, un poco chicaneramente, ¿no? Pero definió el gobierno de Milei como populismo financiero. Esta cosa de generar una sensación de euforia, por una parte en lo financiero, pero por otra parte la economía real va por otro carril. ¿Coincidís con este concepto? Plenamente coincido con de Mendiguren. Fíjate vos que la devaluación del 118% de diciembre ya prácticamente nos pone en el mismo momento de diciembre, así que hiciste una devaluación, empobreciste la sociedad, deterioraste el salario y el consumo y volvés de nuevo a foja cero. Por eso ayer el report del Fondo Monetario, hay que leerlo bien en detalle, está planteando claramente la devaluación, porque hay que corregir el tipo de cambio y ahí está justamente la presión de las agroexportadoras pidiéndole un mejor tipo de cambio o, en un término más eufemístico, una mejora diferencial para los productos exportables, ¿no? Pero en el caso es lo mismo. Si eso se produce con una devaluación a pedido de dólares que el Estado necesita para poder liberar el cepo, nos va a empobrecer enormemente. Te agradezco el contacto. No, por favor. Gracias. Gracias a ustedes, Antonio, y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias por llamar. Buenas tardes. Hasta luego.